Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos iniciando esta nueva etapa de nuestros mensajes a través del canal de YouTube. Les cuento que por razones de salud hemos tenido que entregar la obra, por lo menos durante un tiempo, a otros pastores que se van a encargar de trabajar con la iglesia remanente. Y a partir de este momento, pues estaré compartiendo con ustedes los mensajes únicamente a través del canal de YouTube. Por eso es que duramos algunos días reacomodando nuestra situación, esperando que nuestro regreso sea con más fuerza, con más ganas y con mejor proyección hacia el mensaje, hacia la predicación de la palabra, que es nuestro objetivo. Sabemos que el Señor quiere que sigamos predicando, pero les repito, por recomendaciones médicas hemos tenido que bajar la intensidad en algunas cosas que estábamos llevando y tratar de acomodar un poco nuestra vida también. Así que quiero invitarle para que abra su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 5, versos del 7 al 9. Voy a leer para ustedes la nueva versión internacional. Santiago 5, 7 al 9. Dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera la agricultora que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos con otros o unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez está a la puerta. Conforme avanzamos en el tiempo, y me refiero específicamente a lo que nosotros llamamos el paso de los años, hoy estamos ya a las puertas del mes de diciembre del año 2022, casi cerrando el año 2022, y sabemos que avanzamos en el tiempo, pasan los años, y bueno, como personas, como seres humanos, hay muchas cosas que nos van cambiando la vida, acontecimientos, hechos, proyecciones que para nosotros tal vez al inicio de año no nos esperábamos que se nos fuera a venir un fin de año como el que estamos viviendo, o tal vez este año haya sido un año normal, porque todas las personas vivimos situaciones diferentes. Sin embargo, sí es importante que entendamos que las necesidades de los seres humanos, conforme pasa el tiempo, van cambiando. Va cambiando nuestra forma de pensar, y esa forma de pensar, conforme va cambiando, pues obviamente muta en cuanto a la obediencia que tengamos con respecto a las costumbres del mundo. Los seres humanos andamos siempre preocupados, siempre andamos precavidos, tratando de actuar o de vivir conforme a lo que el mundo nos manda. Y esto lo digo no con el afán de ofender a nadie, porque sé que hay personas muy espirituales, hay personas muy centradas en la palabra de Dios, pero por lo general a cristianos y no cristianos, en un momento determinado el mundo se nos viene encima y nos atropella y nos condiciona. Por eso, como vamos viendo el avance del tiempo, ahí nos vamos dando cuenta cómo poco a poco surgen nuevas justificaciones para las conductas que como sociedad hemos venido adoptando durante todos estos tiempos, durante todos estos años. Tenemos ya 2 décadas, casi 2 décadas y media de este nuevo siglo, y han sucedido cambios, han sucedido cosas increíbles que, si usted las analiza, si usted se va en retrospectiva hacia el año 2000 o el año 1998, 97, se va a dar cuenta que hemos dado un giro realmente más allá de los 360 grados, y esto es algo que no podemos negar. Por ejemplo, comenzamos a ver esas conductas de los seres humanos como cosas a las cuales tenemos que buscarle una justificación. El tiempo, conforme va pasando, nos va enseñando
o las corrientes filosóficas que giran alrededor de todo esto nos enseñan. Por ejemplo, que si una persona es impulsiva y es arrogante, la gente comienza a decir que se debe a que esa persona es una persona competitiva, que vivimos en un mundo competitivo, que es una persona que tiene carácter de líder. O si alguien es huraño y se porta grosero, hay mucha gente grosera y huraña. Cuando llegamos a ciertos lugares y saludamos y no se nos contesta o nos ven de mala manera, de mala forma, con un mal modo, decimos que esas personas son así porque tuvieron una infancia o una niñez muy difícil. Si alguien que es abusivo con las demás personas en todos los planos, hablemos de las relaciones afectivas, en el plano sexual, en la relación laboral, en todos los sentidos que encontramos en la vida, inmediatamente pasamos a pensar que eso sucede porque también esa persona cuando niño sufrió un abuso o sufrió algún tipo de violación a su intimidad o a sus derechos. Estos condicionamientos los hemos aprendido, no es algo que de pronto con el análisis de lo que ha venido pasando, cada uno lo ha tomado como una iniciativa de su pensamiento. Si una persona, por ejemplo, es muy pasiva también, tendemos a pensar que esa conducta se debe a que esa persona es una persona domesticada, es alguien que no tiene iniciativa, que no tiene carácter propio. Y podemos seguir enumerando una serie de cosas que definitivamente no, repito, no son parte de nuestra lectura de los tiempos, no son parte de nuestra lectura de la sociedad, son parte precisamente de lo que se nos ha enseñado, de lo que se nos ha metido y con más rapidez todos los días, conforme avanza la comunicación y los medios, conforme va pasando el tiempo, vamos tratando de asimilar todas estas cosas. Digo tratando de asimilar porque el que no asimila esto, cuando se da cuenta se quedó botado, o sea, no se dio cuenta para dónde caminaba, para dónde iba la sociedad. En términos generales, podemos decir que hemos sido condicionados para pensar de determinada forma, de acuerdo a cómo la psicología, de acuerdo a cómo la sociología y las demás ciencias sociales, ciencias que estudian el comportamiento humano nos dicen que debemos de pensar. A eso obedecen nuestras formas de actuar, a cómo se nos ha condicionado para la forma en que debemos de pensar. Por lo general, nuestra sociedad o la sociedad en general tiende a aprobar o a improbar ciertos comportamientos de las personas que se dan en función de cómo los valores cambian de un lugar a otro. Por ejemplo, el vestirse de determinada forma, consumir cierta clase de alimentos o cualquier otra conducta que sea diferente o contraria a las costumbres del momento. Y por ahí andaba investigando, andaba indagando en estos días y me encontré un artículo interesante, no es nada novedoso porque en realidad no está diciendo nada nuevo, pero sí hablaba acerca de las nuevas enfermedades mentales que podemos encontrar en esta era de modernidad, o como algunos le llaman, ya no modernidad, sino posmodernismo, como dicen, digamos, los estudiosos actuales. En ese artículo encontraba una clasificación donde se enumeraban varias formas, entre las que habían algunas conocidas para los comportamientos humanos. Y se hablaba, por ejemplo, de la anorexia, se hablaba de la bulimia, del síndrome de Estocolmo, que es algo que a uno le parece increíble que una persona en estos momentos padezca el síndrome de Estocolmo, y otras no tan comunes como por ejemplo la obsesión por el trabajo, la obsesión y la dependencia por los videojuegos y la internet y todo lo que eso conlleva, la obsesión y dependencia por las cirugías estéticas. Hay gente que es obsesiva y dependiente de las cirugías estéticas, los adictos al ejercicio, específicamente las personas que son adictas a los gimnasios, a la comida saludable, por ejemplo, y muchos otros más. Si usted se levanta no es necesario levantarse para leer los periódicos hoy en día, no es necesario madrugar para leer el periódico, o sea, ya este cuento de que me levanto temprano para leer el periódico, pues pareciera ser que es una frase que pasó de moda, o sea,
En estos momentos debemos decir, si usted lee los periódicos diarios, hay periódicos de toda índole, periódicos digitales, por supuesto, de diferentes fuentes. Todos los días vamos a encontrar algo que nos dice que las costumbres y las formas de pensamiento actuales obedecen a la evolución y al cambio que día con día experimenta la sociedad. Desde hace muchos años se nos viene diciendo que las ciencias que estudian el comportamiento, las ciencias sociales, nos enseñan, nos dicen que la sociedad evoluciona. Y como la sociedad evoluciona, pues entonces es necesario que ciertas costumbres y que el comportamiento general de las personas también evolucione. Y por supuesto, detrás de todo esto viene el condicionamiento para nosotros como personas. Nos dicen que tenemos que adaptarnos a los tiempos, que el ser humano es un ser sociable y que tenemos que avanzar conforme avanza la sociedad, aunque sepamos, aunque estemos convencidos de que con respecto a los valores que nos enseñaron cuando estábamos de pequeños, nosotros teníamos una serie de valores muy hermosos, muy interesantes que muchas veces añoramos porque son cosas que usted ve que hace falta en la sociedad actual. Cada día que pasa nos alejamos más y más del Señor. Cada día que pasa nos alejamos más de Dios y de su palabra. El pensar que tenemos que adaptarnos a esas cosas, a mí particularmente me causa mucho dolor. Porque cuando uno entiende lo importante que es que el ser humano viva para Dios y viva por Dios, y cómo nos empujan cada día a apartarnos del Señor, esto duele porque sabemos que, aunque es parte de lo que ya se nos enseñó que vendrían los tiempos de la apostasía, esos tiempos finales que estamos viviendo, pues es doloroso ver cómo gente se aparta habiendo conocido la palabra de Dios. Los que gustaron el don celestial, como dice el libro de los Hebreos, los que gustaron de haber conocido a Jesucristo, de pronto se apartan y lo niegan. El pensar que cada día tenemos que adaptarnos a estas cosas realmente duele y ha hecho que incluso nos olvidemos que vivimos dentro de ese mundo. A veces a nosotros se nos olvida que vivimos dentro de ese mundo y que ese mundo nos condiciona, que ese mundo nos empuja hacia la obediencia y acogida de todo lo que son esta cantidad increíble de antivalores que tenemos encima. Una canción de Julio Iglesias que me gusta citar de vez en cuando, en mis mensajes hay una canción de Julio Iglesias que dice: de tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. Sin embargo, hermanos, a los cristianos nos pasa que después de andar desenfrenados por ahí, porque en realidad hay momentos en los cuales el cristiano se desenfoca, como lo he dicho ya en otras ocasiones, y andamos por ahí desenfrenados tratando de recoger polvo de estrellas, corriendo detrás de una quimera, o tratamos de arrancarle la cola a los cometas, porque también nosotros nos vamos tras esas fantasías. En un momento de nuestra vida, hermanos, llegamos a percatarnos que hay un aliento de vida que Dios nos dio, hay un aliento de vida que Dios sopló, y esto no se le olvide, no se nos olvide nunca, hermanos. Hay un aliento de vida que Dios sopló a través de la nariz del hombre, de ese hombre original, como nos enseña la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 7. Y ese aliento de vida, hermanos, es lo que nos hace eternos. Todo lo que hemos atesorado, o lo que hemos creído haber atesorado, corriendo detrás de sueños, detrás de quimeras, detrás de cosas que muchas veces ni siquiera existían, llegará un momento en el cual nos daremos cuenta que eso definitivamente no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Porque tenemos un aliento de vida que Dios nos dio y eso hace que nosotros tengamos que regresar un día a nuestro Creador. De pronto, después de andar ahí correteando por la vida o incluso siendo correteados por nuestra propia existencia, porque a veces la gente dice: ahí ando corriendo detrás de la vida. No, estoy siendo correteado por la vida misma, o sea, no me doy cuenta, pero voy en estampida, porque
el mundo se me vino encima, porque los problemas se me vinieron encima, porque las circunstancias se me vinieron encima. Así que, hermanos, estas cosas a veces no las percatamos. Estamos siendo correteados por nuestra propia inexperiencia al tratar de vivir la vida. Y nos recordamos que somos seres eternos, por dicha. Por dicha, el Señor puso en nosotros ese sentimiento de eternidad para que no se nos olvide, para que recordemos que somos eternos y volvamos al momento original, aquella palabra, aquella hermosa palabra que un día nos inspiró a tomar la decisión de venir a los pies de Cristo. Aquella palabra que un día nos impulsó a decirle: Señor, perdóname, ya estoy harto de esta vida desordenada y llena de pecado. Por favor, toma el control. Necesito ser diferente. Y sé que cuando volvemos a ese momento original, hermanos, para nosotros es reconfortante, porque, como les repito, Dios puso en nosotros, ahí está en nuestro corazón ese sentimiento de eternidad. Y ese sentimiento de eternidad no se va a ir hasta el último momento, porque incluso aún aquellos que niegan al Señor, aún aquellos que dicen que son ateos, siempre saben que hay algo más, siempre saben que hay algo que no pueden explicar, y ese algo precisamente es el vacío que tienen de no poder confesar a Dios como su Señor y Salvador. Y por eso, cuando volvemos a ese momento original, es así como el Señor comienza a transformarnos, es así como el Señor comienza a hacernos diferentes. Y vemos poco a poco cómo ese hombre viejo, esa persona vieja, esa persona que estaba metida en el mundo, que vivía en el vicio, que andaba en el pecado, que amaba el pecado, que su razón de ser todos los días era levantarse porque tenía que levantarse a pecar, de pronto ese ser que vivía dentro de nosotros retrocede ante la voz de Dios. Qué hermoso es eso, hermanos, cuando ese animal diabólico comienza a retroceder ante la voz de Dios y da lugar a ese nuevo ser creado según la imagen y la semejanza de Cristo. Porque el nuevo hombre tiene que nacer y tiene que ser creado según la imagen y la semejanza de Cristo. Pablo le escribe a los efesios de una manera muy exacta cuando les dice en Efesios 4, versos 22 al 25. Pónganle atención a esto, porque esto es hermoso. Dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ya de una forma más gráfica no podemos entenderlo. Cuando estamos sucios, ¿qué hacemos? Cuando estamos llenos de mugre, llenos de tierra, llenos de sudor o llenos de cosas malas en nuestro cuerpo que nos dañan, de gérmenes, de olor nauseabundo, ¿qué hacemos? Nos quitamos la ropa, nos metemos al baño, nos damos una ducha y nos ponemos un nuevo vestido, un vestido limpio. Por eso dice que el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados, dice el verso 23, en la actitud de la mente. Nuestra mente tiene que ser renovada. Recordemos que todos los pensamientos del hombre tienen que pasar por la mente. Ahí es donde se acunan todas nuestras impurezas. Tenemos que ser renovados en nuestra mente para que a partir de un momento determinado comencemos a pensar y a entender que si fuimos cambiados, que si fuimos lavados con la sangre de Cristo, tenemos que ser totalmente diferentes, conforme a esa nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. Y el verso 24 nos dice: y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Repito, esto es como cuando nos metemos al baño todos llenos de suciedad, de mugre y de hediondez. Nos damos una buena ducha, una buena enjabonada y salimos limpiecitos, relucientes, y nos ponemos esa ropa nueva. Dice el apóstol Pablo: y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Solo que esa nueva ropa que el Señor nos da no es una ropa corruptible, no es una ropa que se vuelve a llenar de mugre, no, es una ropa que no se ensucia. ¿Por qué?
porque es la nueva naturaleza de Cristo, y la nueva naturaleza de Cristo es eterna, es perfecta, tiene olor fragante, es agradable delante de la presencia de Dios. Gloria a Cristo, ¿verdad? Que nos limpió, que nos lavó con su sangre preciosa. Dice el verso 25, por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Qué lindo. No andemos aparentando, no andemos diciendo que somos y no somos, que somos renovados, que hemos sido renovados, cuando en realidad todavía andamos viviendo en la vieja naturaleza, porque eso implica vivir en la mentira, como dice el apóstol Pablo. Porque si usted le miente al hermano, se está mintiendo a sí mismo, porque si somos miembros del cuerpo de Cristo, somos uno solo. Bendita verdad, bendita palabra que nos liberta, que nos limpia y que nos llena de regocijo en este momento tan importante de nuestra vida. En este momento tan importante, repito, cuando sabemos que cada día nos acercamos más a la venida de Cristo. El apóstol Santiago escribe aproximadamente en el año 50, más o menos, de nuestra era, una carta que originalmente estaba dirigida a las 12 tribus de Israel que habían sido dispersadas por todo el mundo. Todos sabemos la historia del pueblo de Israel, pero él les escribe y les dice, bueno, a las 12 tribus, porque él guarda la esperanza de que sus hermanos, sus conciudadanos, al leer esa carta reaccionen y cambien y busquen a Jesucristo y entiendan que Jesucristo es el Salvador del mundo. El apóstol pone énfasis especial para aquellos que han decidido acercarse a Jesús, para aquellos que han decidido tomar esa decisión, precisamente de dejar esa vieja naturaleza que nos escribe Pablo en Romanos y volverse directamente a Jesucristo, buscar a Jesucristo como el camino, el único camino, la única verdad y la única vida. Por ese motivo es que cada día que pasa, esta carta cobra más vigencia, porque el día de hoy, usted y yo somos los destinatarios de esa carta. Esa carta escrita por el apóstol Santiago hace casi 2000 años, esa carta hoy podemos verla y entenderla, que fue escrita para usted y para mí, para que nosotros seamos cambiados, seamos renovados en nuestra forma de pensar. Cada vez que un creyente se afana, o sea, cuando hablamos del afán, estamos hablando de esa preocupación en exceso, esa preocupación en demasía, por aquellas cosas que no van a poder resolver. Constantemente los seres humanos, los cristianos, nos estamos afanando por cosas que no podemos resolver, que no tienen solución humana, que la única solución es la mano poderosa de Dios actuando en nosotros. Cada vez que eso sucede, estamos restando minutos preciosos, óigalo bien, minutos preciosos a nuestra existencia sobre la tierra. Porque cada vez que nos preocupamos, morimos un poquito más rápido. Cada vez que esto pasa, nos avejentamos un poquitito más. Y esto es algo que no podemos evitarlo, incluso científicamente está comprobado. La persona se envejece más rápido, tiene más posibilidades de contraer algún tipo de enfermedad que lo lleve a la tumba, una enfermedad que en algún momento puede ser terminal, como por ejemplo el cáncer, porque su sistema inmune decae. Cuando estamos preocupados, cuando estamos estresados, como decimos modernamente, nuestro sistema inmune se cae y no tenemos fuerza suficiente, no podemos seguir adelante. Entonces estamos precisamente destruyéndonos a nosotros mismos. Por eso es que Jesús dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 27, ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hermosa frase que nos llena de preocupación, porque nosotros vivimos haciendo esto. Vivimos añadiendo a nuestra estatura un codo. En otras palabras, no nos vamos a hacer más grandes con pensar que nos vamos a hacer más grandes, que vamos a tener más tamaño.
o más estatura, por ejemplo, hablándolo físicamente. Alguien por ahí dijo que las preocupaciones nos envejecen y nuestros cuerpos comienzan, en lugar de crecer, comienzan a decrecer increíblemente, o sea, disminuye. Cuando nos hacemos viejos, está comprobado, las personas mayores se encorvan cuando pierden estatura y llegan a su ancianidad. Usted ha visto los ancianos, y los ancianos cuando están en su etapa de senectud, obviamente se hacen más pequeñitos. Se dice que la persona a partir de los 40 años, cada 10 años pierde 1 centímetro de estatura. Y este proceso se acelera un poco más cuando llega a los 70 años. Todo esto, hermanos, que hemos venido hablando hasta ahora, nos hace reflexionar de manera importante, de manera puntual, sobre las cosas que hacemos de manera impulsiva cada día. Cuando somos guiados por los afanes del mundo, cuando somos impulsados precisamente por lo que hemos llamado la era moderna o la modernidad. Pero el Señor en su palabra nos dice una cosa totalmente diferente a la que estamos haciendo. Dice, tengan paciencia, no se desesperen por nada, aprendan de aquellos que sin dejar que la ansiedad los vence, hacen una y otra vez sus labores diarias esperando algo mejor. Tenemos que levantarnos todos los días a producir, tenemos que levantarnos todos los días a trabajar, pero ese no puede ser el fin último de ese día. Tenemos que pensar en que la venida del Señor está cerca y que si trabajamos es porque tenemos que responder a ciertas necesidades, pero esa no es la prioridad en nuestra vida. Por eso Santiago dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera la agricultora que la tierra dé su precioso fruto y con paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Yo sé que cada uno ha comprendido lo maravilloso que será el momento cuando Cristo venga por su iglesia y estemos caminando hacia el encuentro del Señor. Hablo del rapto, por supuesto. O bien, lo hermoso que es que el Señor nos llame a su presencia. Hablo de la muerte física como nosotros la conocemos, y podemos partir con Él. Cualquiera de esas dos cosas son hermosas. Ambos acontecimientos para el ser humano son maravillosos. No es una tragedia. La muerte no es una tragedia. La partida con el Señor no es una tragedia, porque representan nuestro encuentro con Cristo. Si lo entendemos de esa manera, hermanos, vamos a vivir eternamente agradecidos con el Señor, esperando su momento. Por eso es que el Señor nos dice, no se desesperen, tengan paciencia, porque ese momento va a llegar. Y pone como ejemplo al agricultor que espera la lluvia para ver sus cultivos levantarse y llevar sus frutos a la mesa. Por alguien ha pensado que las cosas de la tierra deben ser debemos disfrutarlas al máximo, porque es lo único que nos llevamos, el disfrute de esas cosas. Y nunca el ser humano ha estado más equivocado. No nos vamos a llevar nada cuando nos vayamos, pero sí tenemos que disfrutar nuestra vida, como lo dije anteriormente, vivirla al máximo. Tenemos que establecer ese equilibrio necesario. Así que el verso 8 nos dice que la venida del Señor está cerca, y usted se pregunta, en este momento la gente dice, bueno, ¿y qué tan cerca? ¿Qué tan cerca está esa venida del Señor Jesús? Pues, bien, yo diría que poco a poco se han ido cumpliendo las profecías bíblicas. Estamos en los tiempos de la apostasía, y es lo último que queda para que aparezca el anticristo. Y eso nosotros obviamente no lo vamos a ver, porque nos vamos a ir con el Señor. Eso va a suceder antes de que el Señor venga y se lleve a la iglesia. Cuando suceda el rapto de la iglesia, ya no va a quedar nada sobre la tierra que tenga interés para el Señor, y entonces se comenzarán a cumplir los tiempos finales, como lo dice el libro de Apocalipsis, simple y sencillamente. Por eso es que mucha gente, yo les digo, no se desespere, no se asuste, y dice, uy, qué miedo el libro de Apocalipsis. Sí, vea lo terrible que le va a pasar a la gente que no acepta a Jesucristo y que no quiere caminar con el Señor. Pero si usted camina con el Señor, si usted recibió a Cristo en su corazón, si usted es un hijo de Dios, no le preocupe eso.
Así que hermanos, sigamos esperando con paciencia ese momento. Que no haya nada que nos preocupe. Porque, y esto es importante, cuando usted no deja que el afán, que la ansiedad le preocupe, que la ansiedad se vaya de usted, que la ansiedad haya desaparecido, a partir de ese momento daremos cabida, le daremos llegada a la esperanza. La esperanza comenzará a vivir con nosotros. Y como dijo el apóstol Pablo, esto es muy importante, la esperanza no avergüenza, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones es Cristo Jesús. Así que hermanos, los invito a esperar con paciencia la venida del Señor, a no desmayar y a mantenerse firmes, esperando ese momento glorioso en que Cristo venga por su iglesia. Que el Señor le bendiga, que la paz de Dios le guarde irreprensible para la venida de nuestro Salvador Jesucristo, y esperando ese momento glorioso. Iglesia, Cristo viene pronto.